¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vía X, el mostrador. Arrancamos en el penúltimo día del año 2020, un año para recordar por tantas cosas, Federico Giovannone, pero ¿te parece si es que arrancamos la conversación con todo lo que ha estado pasando? Y para eso vamos a saludar el día de hoy a nuestro próximo invitado, abogado constitucionalista, académico también, Fernando Atri, ya se suma nuevamente a nuestra conversación. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido, qué bueno tenerte nuevamente por acá. Hola, Victoria, hola, Federico, para mí es un gusto estar aquí, así que muchas gracias por la invitación. Y nosotros felices también de que hayas aceptado esa invitación y por lo mismo, para que abramos rápidamente la conversación, te invito a que revisemos el siguiente titular del diario El Mostrador, que dice lo siguiente: Michelle Bachelet está en Chile. Reuniones con ex colaboradores marcan su agenda tras apoyo a Narváez. Ya entonces Michelle Bachelet habría llegado a nuestro país, esa es una información que está confirmada, lo habría hecho el día 15 de diciembre, se quedaría también algunos días más. Se descartó por parte de sus cercanos de que emprenda viaje a Caburga, al sur del país, donde ella tiene una casa de veraneo. Eso queda descartado, así que va a permanecer aquí en Santiago. Hizo la cuarentena, pero aún así ya está haciendo ruido político, sobre todo por lo que habíamos mencionado también en el titular, es cuando ella pone esta firma en apoyo a Paula Narváez como posible opción presidencial. ¿Cómo ves tú todo este episodio, todo lo que ha estado sucediendo y sobre todo además en torno a la figura de Michelle Bachelet y además al interior de tu ex partido? Bueno, yo creo que por cierto, la expresidenta tiene todo el derecho, como cualquier otra persona, a manifestar sus preferencias y sus apoyos. Eso no puede ser impugnado ni nada más, ni nada parecido, ¿no? Y bueno, la cuestión de la candidatura que se acaba de anunciar, o la precandidatura de Paula Narváez, es una candidatura más de un partido que intentará obtener una nominación presidencial. Y yo creo que respecto de eso no hay mucho más que comentar. Lo que sí yo diría, y no me refiero con esto a la candidatura de ella, de Paula Narváez, sino en general, es que yo creo que la cuestión central para la presidencial que viene va a ser cómo el país distinto en que se convirtió Chile después de que nos dimos cuenta que después de todo no era un oasis. Claro. Cómo eso es interpretado, articulado, canalizado por las candidaturas. Yo creo que la cuestión presidencial, también la cuestión constituyente, ¿no? Pero la cuestión presidencial va a tener una dimensión extraordinariamente importante en eso, en la necesidad de hablarle a ese nuevo Chile, al Chile que irrumpió el 18 de octubre y dijo: estamos cansados de la política que hemos conocido durante los últimos 30 años. Entonces yo tengo cierto escepticismo respecto de la capacidad de figuras de la política de esos últimos 30 años, figuras importantes de la política de esos últimos 30 años puedan hacerlo. Pero eso es solo una impresión general. ¿Y cuál es el ámbito a tu entender? Porque ya vamos a llegar al tema constitucional, donde tú eres un muy importante experto. Pero sigamos en la política más bien presidencial, un rato, unos minutos. ¿Cuál es a tu entender el ámbito de expansivo que pudiera tener este empeño de Michelle Bachelet por ordenar las huestes, ¿no? Porque yo entiendo lo que tú dices, que después del estallido social todas las figuras históricas quedaron depreciadas, ¿cierto? O por lo menos afectadas, porque fueron parte del Chile que se está tratando de dejar atrás. Algunos entendiendo que fue un Chile exitoso, otros no exitoso, pero evidentemente hay un 80-20 que quiere nuevas reglas del juego, ¿no? Pero a tu entender, tu análisis político, tú fuiste militante del Partido Socialista. Sí, claro, sí. Michelle Bachelet está poniendo orden en el Partido Socialista, pero con eso está poniendo orden quizás en todo el mundo socialdemócrata. ¿Qué opinas tú? Es decir, en todos los partidos que están cercanos al socialismo, es decir, PPD, radicales, en fin, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Análisis político. No, a ver, yo era militante del Partido Socialista hasta principios de octubre del año pasado. Digo principios de octubre porque fue antes del estallido. Y si yo, junto con otras personas, salimos del Partido Socialista, es porque nosotros creíamos que el Partido Socialista ya no era capaz de estar a la altura de su propia historia. Yo creo que la tradición de la cual da cuenta el Partido Socialista es la tradición política más digna de la historia de Chile. La tradición socialista, que incluye, por cierto,
Allende, etcétera. Esa es la tradición más digna, pero yo creo que el Partido Socialista no va a estar a la altura, no puede estar a la altura. Esa es mi opinión sobre el Partido Socialista. Si no creyera esto, estaría todavía ahí. Y creo que esa tradición necesita ser hoy día actualizada y puesta en valor actual, porque es una tradición que tiene los recursos para interpretar al reclamo yo creo que el reclamo democrático que irrumpió el 18 de octubre. Y lo llamo reclamo democrático porque yo creo que es un reclamo en contra de una política de la cual el pueblo se ha sentido marginado, ¿no? Que es irrelevante lo que nosotros pensemos. Eso yo creo que lo aprendimos clarísimamente. Fue el mensaje más claro que aprendimos después de las marchas de No Más AFP. Da lo mismo cuántas personas marchen contra la AFP, da lo mismo qué opinión tengan las personas de las AFP. Las AFP son algo intocable. Esa es la característica de la política que yo creo que tiene, que ya no va más. O sea, esta política que funciona a espaldas o con indiferencia a estas demandas de transformación que surgen de la sociedad, yo creo que es la política que caducó el 18 de octubre. Entonces, la posibilidad que tienen quienes representan del modo más característico esa política de interpretar ese reclamo, yo la veo escasa. Además que tenemos, por favor, hemos tenido, supongo que vamos a hablar también después de eso, ¿no? Hemos tenido aquí al otro lado de la cordillera un ejemplo de cómo es una política distinta. Vamos a conversar de eso. Vamos a hablar de Argentina también. Pero contéstame lo que te pregunto sobre cuál a tu entender puede ser el poder expansivo de ordenar las huestes al interior del mundo socialdemócrata de Michelle Bachelet. A ver, primero, yo me resisto a llamar a ese mundo socialdemócrata. La socialdemocracia es la que construyó el estado de bienestar, los derechos sociales universales. Entonces, lo que se construyó en Chile durante los últimos 30 años, que puede ser bueno o malo, esa es otra discusión, pero decir, fue la construcción de un modelo que descansaba en derechos sociales universales, es simplemente incorrecto, descriptivamente incorrecto. Pero claro, hay un mundo ahí que se califica a sí mismo de centro-izquierda. ¿Tiene la expresidenta Bachelet la capacidad de ordenar ese mundo? Yo no creo, pero ¿y quién podría esto se ordenarlo? Muestra con lo que pasa. ¿Y quién podría ordenarlo? Por ponerle ahí un liderazgo, porque también hay una crisis de liderazgos al interior de los partidos, al interior de las coaliciones, y la figura de Michelle Bachelet, que bueno, ha estado viviendo por sus nuevos cargos fuera del país, pero de todas maneras sigue siendo una figura llamativa, sigue siendo potente, sigue siendo una figura que convoca. Si no es ella, ¿quién podría? No sé, pero lo que tiene ella, creo yo, por cierto que ella representa un liderazgo que fue extraordinariamente importante, pero ella misma ha dejado ese liderazgo en el pasado, ¿no? Y con esto no estoy yo haciendo ningún cálculo, es algo que ella misma dijo en su momento, que ella no tenía ninguna intención, ni pretensión, ni expectativa, ni deseo de volver a jugar un rol relevante en la política chilena. Entonces, Pero ahora está tratando. Y le está tratando de pasar el bastón, el testimonio que le llaman en la posta a Narváez para ordenar ese mundo, ¿no? Si no, no se estaría metiendo. Sí, pero de nuevo, yo creo que ese orden no sirve de mucho que sea un orden dado en términos de los requerimientos internos de las coaliciones. Porque yo creo que ya la política no puede ser pensada como una cuestión de arreglos, de ajustes internos de una coalición. O sea, eso yo creo que es algo que cambió muy profundamente el 18 de octubre. Es decir, la cuestión decisiva, mucho más que cómo se ordenan para adentro los partidos o coaliciones, es cuál es la manera en que hacia afuera aparecen como interpretando, canalizando, articulando creíblemente la demanda que irrumpió el 18 de octubre y que ha estado, digamos, en desarrollo desde entonces hasta ahora y que seguirá. Y a propósito también de las elecciones presidenciales que se nos vienen, que tenemos por delante, hay algunos nombres y algunas cartas y yo te quiero mencionar uno específicamente que es Mario Desbordes, que ha manifestado su intención de ser presidente y que además entregó unas declaraciones que quiero revisar junto a ti. Acá tenemos esas palabras de Mario Desbordes y las comentamos a continuación. Pero son años de campaña para que la gente entregue las armas, que las pueden ir a dejar a las iglesias Yo no incluso. estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo. ¿Usted cree que que el derecho de los ciudadanos a tener armas, usted lo defiende? Yo defiendo el derecho de un ciudadano honesto, que pasa los controles psiquiátricos, que cumple todos los requisitos para que en su casa tenga un arma de fuego si es que él cree que está en condiciones de tenerla.
Las palabras entonces de Mario Desbordes respecto a la tenencia de armas. Él dice entonces que el derecho de un ciudadano honesto para poder acceder a ellas después de pasar una serie de controles psiquiátricos es algo que a él no le genera inconvenientes. ¿Qué visión tienes tú, Federico Giovannoni? Yo no sé si tú quieres agregar algo No, me parece en esta reflexión. Porque... Oye, increíble, Desbordes ya lleva una dupleta, porque en la segunda seguía declaración completamente desafortunada, inoportuna y fuera de tono, ¿no? Desde que ya se soltó las cadenas y ahora es candidato y se proclama como candidato. La otra fue que según él Carabinero no necesitaba mucha reforma, que está, claro, oye, que no hay corrupción. Cuando todo el mundo sabe que es así, más evidente imposible, es como el Monte Everest, una catedral grande que así se ve. Y todo esto en un lapso de una semana. Claro, y él en una semana se manda esa y ahora esta de que poco menos que los ciudadanos tienen que tener, porque esa es la lectura, es decir, bienvenido que tengan, si es que están en regla las armas, que las tengan, ¿para qué? Para una defenderse. Una cosa bien primera enmienda de la Constitución una de Estados cosa media gringófila, ¿no? Media norteamericana, pero en Estados Unidos tienen un desastre con eso. Tienen un desastre, y ahora hay un movimiento, movimiento para revertirlo. Y aquí, señor Desbordes quiere algo parecido a algo que otros ya lo quieren revertir. ¿Qué opina de Fernando sobre esto? O sea, primero yo decía, él decía el derecho. O sea, yo preguntaría, ¿está por ponerlo en la Constitución? O sea, así como a la norteamericana. Claro. Pero, bueno, yo creo que es una declaración, bueno, a mi juicio, no desafortunada, yo la consideraría derechamente errada, que en las condiciones actuales, creo yo, cumple una función, que yo creo que es la función, algo que el gobierno y la derecha que lo apoya ha hecho sistemáticamente desde el principio, que es tratar de deshacerse de su responsabilidad de velar por la seguridad pública. No, porque ha habido todo esto, en ese contexto asumo yo que es la declaración del señor Desbordes, ¿no? Estos tiroteos, hay un problema, efectivamente hay un problema. ¿De quién es responsabilidad ese problema? Bueno, esto es responsabilidad de las personas, que las personas se protejan, que tengan armas. El gobierno hace 2 días atrás, estaba diciendo es responsabilidad del Congreso, ¿no? O sea, así, el esfuerzo es endosarle la responsabilidad a alguien, no hacerse cargo de esto y responder con iniciativas o medidas cuya finalidad es simplemente ser un volador de luces. Y es lo mismo que había hecho antes. ¿Recuerdan ustedes toda la discusión que hubo sobre lo que el gobierno llamó su proyecto de aula segura? Que era también una manera de endosar la responsabilidad al Congreso, para poder decir ustedes que no están de acuerdo en estas cosas, que eran medidas totalmente innecesarias desde el punto de vista legislativo. No había ninguna necesidad, pero claro, le permitieron al gobierno decir, bueno, quienes no votan con entusiasmo por estos proyectos son en realidad los responsables de que pasen esas cosas en los colegios públicos. Entonces yo creo que hay un patrón, y el patrón es endosar responsabilidad. Sí, no asumir su propia responsabilidad. La responsabilidad en la mantención del orden público y la seguridad pública está afirmada en el artículo 1 de la ley del Ministerio del Interior. Para eso existe el Ministro del Interior. Si tú te agregas además que en Chile existe el monopolio del uso de la fuerza legítima en manos del Estado, en manos de las policías, ¿cierto? ¿Cómo eso no puede conversar con ciudadanos armados? Puede ser uno u otro. Pero por cierto, pero y además... Yo creo que como punto de análisis, no sé qué opináis tú, pero yo creo que esto es, aparte de ser una tontera, evidentemente, pero yo creo que Desbordes no es nada de tonto. Entonces, ¿por qué dice tontera? Creo que le está haciendo un guiño, como él siempre ha sido el candidato de la centro derecha, la derecha social, que la llama. Yo creo que le está haciendo guiño, más dura. Claro, guiño a la derecha dura para ganar votos hacia el otro lado, ¿no? Sí. ¿Será eso? Puede ser, pero hay que, o sea, creo yo que hay una cuestión de responsabilidad política decir que la solución de esto pasa porque las personas se armen. O sea, yo creo que es una irresponsabilidad. Está bien, yo puedo entender cuál será el cálculo estratégico que le hace que lo lleva a decir eso, pero eso no... Él mismo agrega también en esa misma declaración, dice que el Estado no tiene la posibilidad de llegar a todas las casas para brindar seguridad a todos los ciudadanos. Agrega además también que una persona adulta tendría el derecho a decidir si quiere comprar un arma o no. O sea, se fue en esa línea de que
es tremendamente duro. Así que seguimos la lógica de lo que postula Federico. Está hablando quizás a un sector muy específico de la población con ese tipo de declaraciones, Bueno, particularmente y yo del creo mundo de la que derecha. la otra cosa que está haciendo, y tiene que ver con la otra declaración, es lavándose las manos del problema que tenemos con las policías en general, y especialmente con carabineros. O sea, si ustedes se recuerdan, hace 10 o 15 años, cuando empezó a hablarse de la crisis de legitimación, que había un problema de que la legitimación de las instituciones estaba en cuestión, etcétera, ¿se acuerdan lo que decían los comentaristas oficiales que escriben desde las columnas de los diarios principales? Decían, sí, es verdad que hay un problema, pero todavía hay algunas instituciones en las cuales la gente confía. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran? Eran dos. Eran la Iglesia Católica y Carabineros. Y Carabineros Y hoy bomberos día, también. ¿qué ha pasado con Carabineros? O sea, Carabineros hoy día es una policía que no tiene ninguna legitimación social. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, bueno, porque ha sido usada para reprimir políticamente, ¿no? Y eso tiene que ver con toda la manera en que el gobierno se ha enfrentado a las manifestaciones que han ocurrido desde el 18 de octubre. Carabineros ha sido usado para reprimir políticamente, como policía política en ese sentido, y eso, por supuesto, que afecta la posibilidad de Carabineros de actuar legitimadamente, porque esa es la cuestión central. La policía tiene que estar socialmente legitimada para poder ser eficaz. Si no está socialmente legitimada, entonces es ineficaz. Y entonces, claro, por un lado, ha sido usada por el gobierno para reprimir. Por otro lado, bueno, le pusieron ruedas. O sea, los casos de corrupción dentro de Carabineros, o sea, que son escandalosos. Pero además, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace algo así como 2 años, a fines del año 2018, yo escuché una declaración en Radio Cooperativa de el otrora llamado Panzer, ¿no? de José Miguel Insulza, se ganó el apodo de Panzer. Panzer es un tanque, ¿no? Sí. O sea, es alguien que actúa con decisión y con eficacia, ¿no? Se ganó el apodo de Panzer siendo ministro del Interior. Y él dijo, desde 1990 en adelante, las Fuerzas Armadas y Carabineros se han mandado solas. O sea, yo creo que ahí está el origen de fondo del asunto. Una policía que se manda sola por 30 años, bueno, termina en que le ponen ruedas, en que hacen los montajes que necesitan para poder seguir funcionando, y en que se deslegitima socialmente de este modo. Entonces, también esto se conecta con un problema mucho más grave, mucho más extendido que Carabineros, que es una política democrática que no ha sido capaz de actuar con eficacia. No ha sido capaz de ejercer el control que le corresponde respecto de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, dicho no por mí, dicho por José Miguel Insulza. Y entonces nosotros estamos pagando hoy día las consecuencias de eso. ¿Qué es lo que pasa cuando tú dejas por 30 años a una policía mandarse sola? Bueno, terminas con una policía como Carabinero hoy día. Y pasándole recursos y cada vez Por más cierto, recursos. porque la solución fácil para Y de todo... lo cual, oye, se lo robaban y nadie se daba cuenta. Exacto. No le iba a ¿Y fiscalizar. por qué no se dan cuenta? Porque la solución fácil para siempre que pasa algún evento delictual de alto perfil y entonces hay esta demanda de mano dura, es aumentar Carabineros. Para aumentar Carabineros tú necesitas bajar los estándares de preparación de los Carabineros, naturalmente. Que eso, Claro, y le aumenta... que eso se aleja de la profesionalización, Por cierto, es un desastre. claro. Y tienes que aumentarle su presupuesto. Entonces tú después puedes decir en la siguiente cuenta pública, el presidente puede decir, este gobierno comprometido con la seguridad ha aumentado en tanto por ciento el presupuesto de Carabineros. Oye, Fernando. Eso iba directamente, parece, a los bolsillos de algunos generales. Pero... Oye, Fernando, para que vamos moviendo temas, vamos a dejar el tema de la iglesia que la mencionaste también, pero vamos para otro programa. Yo la mencioné para notar la ironía de las instituciones más legitimadas era la Iglesia Católica. No. Oye, toquemos brevemente cuál es tu visión de cómo debiera ser tocado el tema de la policía, las policías, sobre todo Carabineros, en una nueva constitución. Bueno, yo primero creo que tenemos que plantearnos la pregunta de por qué tienen que estar constitucionalizadas las Fuerzas Armadas y Carabineros, ¿no? O sea, ¿por qué el régimen de las Fuerzas Armadas y de Carabineros tiene que estar ahí? ¿Por qué Carabineros tiene que tener el mismo régimen que las Fuerzas Armadas? ¿Por qué tener una policía militarizada? Todo eso yo creo que tiene que ser discutido. Ahora, en esto, por cierto, hay gente que sabe mucho de cómo se hace esto, porque tener una policía que está socialmente deslegitimada y que por eso es ineficaz ha sido un problema, no es un problema único de Chile. Estos problemas que han ocurrido en otros contextos. Ocurrió en Nueva York, ¿no? Y parte de la solución o la manera en que se enfrentó con eficacia a principios de los 2000, el problema de la seguridad pública en Nueva York supuso una reforma de la policía neoyorquina. Ocurrió en Irlanda del Norte, en que estuvieron al borde de una guerra civil, Claro. ¿no? Y la policía estaba identificada con
a los protestantes, contra los... Entonces la deslegitimación desde del otro lado era máxima, y sin embargo fue posible hacer una reforma de la policía, de modo que tener una policía legitimada. Entonces, por cierto, cuando se trate de llegar al momento de qué precisamente hacer, bueno, va a haber que escuchar a las personas que conocen esta realidad, que se han dedicado a estudiar estas cosas, pero políticamente lo que se puede decir, esta situación de una policía deslegitimada, una policía que se manda sola por 30 años, es insostenible, es inaceptable. Eso tiene que ser cambiado. Después de eso, tendremos que pensar cómo es la policía que Chile necesita. Yo pensaría que no necesita una policía militarizada, por ejemplo. En fin, y ¿Qué te parece que sigamos con este tema otro día? Porque ahora se nos va a acabar el tiempo, entonces vámonos a otro. Mira, tú en realidad mencionaste recién también, y lo dijiste, que ojalá fuera parte de la discusión que vamos a tener esta noche, Argentina y todo lo que está pasando con la ley de aborto. Tenemos algunas declaraciones de la expresidenta Cristina Fernández, vamos a revisarlas y comentamos. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Ahí entonces parte de las reacciones, palabras además de Cristina Fernández, expresidenta argentina, vicepresidenta actual. Ya que nos quedan pocos minutos, Fernando, respecto a lo que pasó allá y respecto a lo que ocurre acá en nuestro país con esta discusión, tu visión también como abogado constitucionalista. Bueno, nosotros sabemos que acá, cuando se avanzó en la ley de aborto en 3 causales, esto terminó en el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional terminó inventándole una excepción a la Universidad Católica, ¿no? Claro, o sea, básicamente bueno, con la excusa de la objeción de conciencia institucional, pero todos sabíamos que era para la Universidad Católica. Y algunas más similares. Sí. Ahora, yo creo que el caso argentino, bueno, va a tener mucho impacto en Chile, por el ejemplo que fija. De esos 38 votos, algo así como 10 votos o más fueron votos de derecha. Sí. Entonces, ¿por qué fue eso posible? Yo no creo que haya sido posible. O sea, esos 38 votos no se consiguen porque a través del argumento, esos 10 senadores de derecha dicen, ay, sí, en realidad tiene toda la razón, yo no lo había pensado nunca lo que usted me dice, así que me convenció. ¿Cómo se consiguen entonces? Se consiguen a través de la movilización social. O sea, eso fue lo que logró la ley de aborto en Argentina. Fue el movimiento feminista argentino movilizado en pos de esta demanda. Que fue, guardando las proporciones, lo mismo que está detrás de que vayamos a tener una convención paritaria. Es decir, la paridad en Chile no se logró porque hubo 2/3 de los senadores y diputados que dijeron, hoy sí en realidad es injusto que no haya la mitad de mujeres en la convención. Claro. Así que me convenció el argumento. No, se dieron cuenta de que políticamente era necesario. Bueno, ¿no? es más. Y eso, creo yo, pero si me perdona Federico, yo creo que eso nos da una señal fundamental para lo que viene. No hay transformaciones reales sin movilización social, ¿no? De hecho, el proceso constituyente, yo estoy seguro, o sea, esto es una cuestión obvia, no se abrió porque la política institucional dijo, hoy sí hay mucha deslegitimación. No, totalmente. No, o sea, este fue un proceso que vino impuesto desde la sociedad. Y yo creo que cuando la pregunta es, ¿cuál es la fuerza política que va a lograr la nueva Constitución? La respuesta es la misma fuerza política que frente a una política institucional indiferente, recordemos el ministro Chadwick diciendo lo de la Constitución, no nos interesa, ¿se acuerdan? Sí, pues. Y recordemos cómo terminó el proceso constituyente de Bachelet, que terminó mandando un proyecto a como horas de que terminara su periodo solamente para poder decir cumplir. Tal cual. Eso es lo que la política institucional ha podido hacer. O sea, indiferencia frente a ese problema, en los hechos, no en las declaraciones, en los hechos. Entonces, una política indiferente se enfrenta a una demanda manifestada del modo categórico que se manifestó desde el 18 de octubre en adelante, 25 de octubre del 2019, con esa enorme marcha, etc. Y entonces se avanza. Y se abre la posibilidad que había estado cerrada por 30 años de un plebiscito constituyente, de una decisión desde una hoja en blanco, etc. O sea, aquí tendría que... Y lo mismo va a ser para lo que viene. Desde la sociedad... Las feministas lo mostraron con la paridad. Tal cual, claro. Y yo creo que para lo que viene, el caso de la paridad y cómo se consiguió en Chile, y el caso del aborto y cómo se consiguió en Argentina, nos muestran lo más claramente que uno podría pensar, bueno, ¿cómo se va a conseguir la nueva Constitución? Va a ser a través de la movilización social detrás de una nueva Constitución que sea una Constitución de profundización democrática, de derechos sociales y de un nuevo modelo de desarrollo económico.
Hagamos lo siguiente, Fernando, ya que se nos acaba el tiempo. Yo me quedé con un par de preguntas que hacerte. Perdón. Sí, pues, pero esas par de preguntas las podemos responder si es que no te complica a ti la próxima semana. ¿Te parece si es que nos vienes a visitar nuevamente? Ah, pero yo feliz. Sí, pues estoy cerca de convertirme en habitué. O sea, nosotros felices. Yo feliz. Así que puedes hacerlo. Eso, maravilloso. Pues entonces tenemos ya agendado para la próxima semana. Vamos a seguir entonces la otra semana conversando junto a Fernando Atria. Federico, tenemos que hacer una pausa breve, pero vamos a estar continuando con nuestro programa y la conversación también junto a Silvio Cayosi y junto a Ernesto Garrat. Todo esto después de un breve corte comercial. Ya regresamos con más Vía X en Mostrado.